Ahora, para aclarar un poco mejor la terminología y lo que hemos explicado, espero te quede más claro con esto. Nosotros tenemos una función primitiva en el dominio de t y cuando la transformas utilizando transformada directa de Laplace, llegas a una función transformada en el dominio de S. Todo esto para representar una ecuación diferencial que represente algún sistema. Ya que tienes la respuesta, aquí normalmente, tienes que regresar al dominio del tiempo, lo cual lo haces con la transformada inversa de Laplace, representada aquí. Y aquí tengo, por ejemplo, una ecuación diferencial invariante en el tiempo. Supongamos que esta ecuación representa un sistema o un diagrama de bloques. Entonces, para poder obtener la función de transferencia y trabajar con ella, es necesario pasarnos al dominio de S utilizando la transformada de Laplace. Cuando la pasas y tú logras obtener la relación de salida con respecto entre la entrada, simplemente dividir la salida con respecto entre la entrada. Aquí la salida es y de s, aquí la salida vendría siendo y, la entrada es u de s, aquí la entrada es u de t. Ahora, cuando tú logras hacer esto, obtienes g de s, que es la función de transferencia, la cual para este sistema será de b entre s más a. Y esto de acá viene siendo la llamada función de transferencia en el dominio de Laplace. Ahora, para que quede más claro, vamos a resolver y obtener la función de transferencia de este sistema mecánico de rotación, que es lo que vemos justo aquí. Este es el ejemplo 2. El ejemplo 1 es un sistema mecánico de traslación, el cual lo puedes ver aquí en lo que vienen siendo las tarjetas del video. Entonces, lo primero que hay que obtener es identificar el sistema mecánico que tenemos justo aquí. Tenemos una masa que está medida en kilogramos y tenemos un freno aquí estacionario, y tenemos las variables, tanto omega, que es la frecuencia angular, y tau, que es el torque. Entonces tenemos como variables esas dos. ¿Cuál es la entrada? En este caso será la entrada, el par, y nuestra salida viene siendo la frecuencia angular. Entonces vamos a ver. Para poder esquematizar necesitamos nuestra ecuación que describa nuestro sistema. Comenzamos aquí interactuando que el momento de inercia del sistema va a ser la diferencia del torque que jala en este sentido y el freno lo que va a hacer es tratar de frenar, es decir, va a ir en el otro sentido. Con lo cual vamos a tener una diferencia. El momento angular, que es dado como J, que es nuestro momento angular, en este caso, bueno, la aceleración angular o la aceleración de este sistema está dada por J y la derivada de la frecuencia angular con respecto al tiempo. Este viene siendo nuestro momento de inercia y esto va a ser igual a la diferencia del par, que es lo que vemos aquí, que es el torque, el par, vamos a ponerlo así, menos, en otro sentido, tendrá que ir en sentido contrario el freno. Y para indicar el freno, en este caso sería por la constante de fricción, que es F, multiplicada obviamente por la frecuencia angular. Ahí está. Ahora, si nosotros separamos, bueno, juntamos esta ecuación diferencial, nos va a quedar algo así. J derivada de la frecuencia angular, este que es negativo, menos F, este término que es menos FW pasaría como más FW, y esto sería igual a tau, que es el torque. Ahora sí tengo mis dos variables bien separadas, la variable de entrada, que es tau, el torque, y mi variable de salida que viene siendo la frecuencia angular. Pasamos a la transformada de Laplace. Me quedaría j, que es una constante. Tenemos una derivada. Recuerden que cuando es la derivada, si vas a tablas, hay que multiplicar por s. Y tu función, que es w, vamos a ponerla como w de s. Usualmente en transformada de Laplace siempre ya las constantes, bueno, las variables se ponen en mayúsculas. Aquí tengo más una constante que es de fricción, entonces la fricción pasa. Y la función que quiero transformar, que es omega, pasará a ser w ds. Y esto es igual a el torque. El torque, como es una variable de entrada, vamos a ponerlo como tau. Vamos a ponerlo ya también en mayúscula. Entonces sería como t mayúscula ds. Listo. Ahora vamos a obtener la función de transferencia, es decir, la relación de la salida con respecto a la entrada. Si nos damos cuenta aquí, la salida, que es WDS, puede factorizarse aquí y entonces tendría yo JS más F. Y esto es igual a el torque DS. Ahora sí,
Este término lo pasamos aquí, entonces nos va a quedar algo así. Este término lo pasamos aquí dividiendo, torque ds. Aquí entonces me queda la unidad y este término ahora sí pasa del otro lado. Con lo cual tengo mi salida entre mi entrada, entonces puedo determinar que eso vendría siendo nuestra función de transferencia. W entre TDS, esto de aquí vendría siendo nuestra GDS, función de transferencia. Para este sistema, que es 1, y esto que está multiplicando, pues pasaría dividiendo. Sería JS más F. Y ahí está. Ya tenemos la función de transferencia para este sistema básico de mecánico de rotación. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.